Ahora se la toca. ¿Cuánto se ha gastado? 3 millones. No voy a preguntar eso. PJP, el transistor de unión bipolar. ¿Por qué se llama de unión bipolar? Porque tal igual como un diodo está formado por los materiales tipo P y tipo N, un transistor del tipo BJT también está formado por esos mismos materiales. La diferencia es que ahora el transistor tiene 3 terminales. ¿De acuerdo? Entonces, recordando, esto es un diodo, ¿no? Donde este terminal es el ánodo, el cátodo, este es positivo y negativo. ¿Cómo es? Entonces, yo formo la unión del material tipo P con el material tipo N. Muy bien, entonces a partir de esas uniones vamos a crear los transistores. Entonces un transistor va a poder ser de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros vamos a usar la combinación, estamos diciendo que son 3 tipos, no tiene sentido que junte un material tipo P con un tipo P o un material tipo N con un tipo N, ¿no? Entonces va a tener que ser la combinación. Entonces va a ser, por ejemplo, el transistor N, P, N, o el transistor PNP. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Al común, a la unión, al del medio, siempre se le conoce con el nombre de base. ¿No? Representado por la letra B. Uno de los terminales va a ser el colector. Esta también sería la base. Por la letra B. El colector representado por la letra C. Y el emisor representado por la letra E. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los nombres de los terminales. Colector, base, emisor. El común, o el del medio, como quieran llamarlo, siempre va a ser la base. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo del tipo de transistor, yo voy a decir cómo es su esquemático. ¿Ya? El esquemático de un transistor, bueno, en realidad se representa de esta manera. Pero yo no voy a hacer el círculo. ¿No? Yo no voy a hacer el círculo. Pero es probable que muchos libros encuentren el círculo. ¿No? Ahí están los 3 terminales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vean. Yo tengo el transistor tipo NPN y PNP. Solamente para esta primera gráfica voy a hacer con el círculo. Para el resto del desarrollo de las clases lo voy a hacer sin círculo. ¿No? Muy bien. Vean, ahí tengo mi transistor. ¿No? Una analogía. Estas siglas, ¿de qué son? O sea, si ustedes
solamente escucharse PNP, la policía, ¿no? O sea, es las siglas de nuestra policía. ¿De acuerdo? Si ustedes se portan mal, ¿qué hace la policía? Los lleva adentro. ¿Ya? Una forma simple de recordar cuál es PNP y cuál es NPN. Como les digo, yo no soy memorista, le buscaba alguna asociación, algo. Entonces, la policía, si te portas mal, te llevan. Por lo tanto, el NPN apunta hacia afuera. ¿De acuerdo? Apunta hacia afuera. Y eso es fundamental porque eso me va a indicar cómo funciona el transistor. ¿Ya? Eso es fundamental porque eso me va a indicar cómo funciona el transistor. Como les digo, nunca más vuelvo a hacer el círculo. ¿Ah? Pero en los libros lo van a encontrar así. En algunos, no en todos. ¿De acuerdo? En algunos. Ok, ¿quién es el común? Este choca con ambos, ¿no? En cambio este no. ¿De acuerdo? O sea, el terminal de este es toda esta línea. Entonces, este choca con ambos y este también choca con ambos. Entonces, el que choca con ambos, ¿quién es? La base. ¿Dónde está la flecha? Sin importar. ¿Dónde está la flecha? Sin importar. Apunte hacia adentro o apunte hacia afuera, ¿quién es? El emisor. El emisor. Y por ende, el terminal que sobra es el colector. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de identificar terminales fácil y rápido. Ok. La base domina al transistor, pero la base es el más pequeño. El emisor es el mayor de todos. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre un transistor del tipo BJT es como si fueran tres hermanos. ¿No? El emisor es el mayor de todos. ¿No? Y la base es el menor de todos. Entonces, ¿por qué domina la base? Porque los que vienen de una familia de tres hermanos, ¿no? ¿Cómo es? Cuando el papá dice, ¿qué vamos a comer? El mayor da una comida, el del medio da una comida, el menor da otra comida. ¿Dónde va? Donde el menor. El menor manda. ¿De acuerdo? El menor manda. Entonces, quien activa al transistor, ¿quién es? La base. ¿De acuerdo? Quien activa el transistor es la base. ¿No? Si la base no está, recién manda el emisor, ¿no? Y el último, el del medio. Ok, si estamos diciendo que el emisor siempre es el mayor, el emisor me va a dar la idea de sentidos de corriente. No lo memoricen, muchachos. O sea, esto ya es un poco de lógica. Yo sé que por aquí, ¿quién va? Esta corriente del emisor, ¿hacia dónde va? Hacia afuera. La única forma de que el emisor sea el mayor, porque esto es como un nodo, ¿qué tendría que pasar? Si la corriente emisor es la mayor, les estoy diciendo siempre va a ser la mayor, ¿qué va a pasar? Y es un nodo. Si sale el emisor, ¿qué significa? Que entra la base y entra el colector. Entonces la corriente base entra y la corriente colector también entra. Porque esto es como si fuera un nodo. Esto es como si fuera un nodo. Entonces, fundamentos de transistores, ¿cuál es? Que la corriente del emisor es igual a ¿qué? A la corriente base más la corriente colector. Reglas para trabajar transistores. Pero ingeniero, ¿y qué pasa en este caso? En este caso es lo mismo. El emisor sigue siendo el mayor. Simplemente que la corriente de emisor en este caso, ¿qué hace? Ingresa. Si la corriente de emisor ingresa, ¿qué significa? Que la corriente base sale y la corriente colector también sale. ¿Por qué? Porque es la misma regla. No importa para qué tipo de transistor, las reglas son las mismas. ¿De acuerdo? Las reglas son las mismas. Ok. El emisor, ¿qué representa? Es como si fuera la punta de la flecha. En un diodo, ¿qué representa? ¿Qué representa? El negativo.
Entonces, como el emisor es el negativo, acá yo digo, este es negativo. ¿Con respecto a quién? A la base. Entonces, entre estos dos puntos, ¿qué hay? El voltaje, base, emisor. A menos que les diga lo contrario del problema, yo voy a decir que el voltaje, base, emisor es un diodo, o sea, 0,7. ¿De acuerdo? A menos que el problema indique otro valor, yo tengo que asumir que el voltaje base emisor es 0,7. Porque si yo me olvido de esto, ¿qué veo? Como un diodo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque es esto. ¿Qué es esto? Un diodo. ¿De acuerdo? Es un diodo. Y estos diodos por lo general son de silicio. ¿De acuerdo? Entonces es 0,7 voltios. Vamos, ¿eh? El emisor, ¿qué es? Acá. ¿Qué terminal? Negativo. ¿Con respecto a quién? A la base. Y también con respecto al colector. Entonces acá se crea el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Se crea el voltaje colector emisor. Y por último, entre el colector y la base, ¿qué terminales hay? Positivo y positivo. Ahí ya no rige la regla del hermano, porque ya no hay papás. Si está el hermano del medio y está el hermano menor, ¿qué van a comer? El hermano del medio, ¿no? Él manda. Si no están los papás, él manda. Entonces, ¿cómo va a ser el voltaje entre estos dos terminales? B negativo y C positivo. Voltaje, colector, base. ¿Por qué, ingeniero? Porque predomina este positivo. ¿Por qué predomina ese positivo frente a este? Porque es mayor el colector que la base. Hemos dicho, ¿no? El mayor de todos, ¿quién es? El emisor. El menor de todos, ¿quién es? La base. Entonces, como el emisor es el mayor, él manda sobre los dos primeros. Cuando se engarran los otros dos, ¿quién va a ganar? Va a predominar el más positivo. ¿Quién es el más positivo? El colector. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá. En este caso, ¿dónde está la punta de la flecha? ¿Dónde está la punta de la flecha? En el... ¿Dónde? En la base. Está en la base. Por eso es el del medio, es el negativo. Esa es la lógica. O sea, yo les he creado una analogía. La lógica es que este es el negativo. ¿El negativo qué es? El del medio. Si el negativo es el del medio, los otros dos, ¿qué tienen que ser? Positivos. ¿De acuerdo? Y el otro ya es descarte, ¿no? ¿De acuerdo? O en todo caso, ¿quién es el negativo? ¿Quién predomina acá? El emisor. ¿El emisor qué es? Negativo. Si uno de los extremos es negativo, ¿qué significa? Que el medio es positivo y el otro también es negativo, ¿no? Ustedes ya verán cómo se acuerdan de los dibujos, porque yo les voy a decir, en algún momento diseñen, no analicen. Diseñen un transistor que haga esto del tipo PNP o del tipo NPN. Entonces van a tener que saber cuál es cuál. Ok, si este es el negativo, porque esta es la punta, ¿sí? ¿El emisor qué es? Positivo. Entonces este voltaje ¿qué es? Emisor base. ¿Ya? En algunos libros lo van a encontrar como que voltaje base emisor. ¿Qué es lo de menos? ¿Ya? Es lo de menos. Porque es lo mismo, salud. Es lo mismo, salud. ¿De acuerdo? Pero el tecnicismo, o sea, si queremos ser técnicos, si queremos hacer ingeniería, ¿cómo se llama este voltaje? Emisor base. ¿Por qué? Porque siempre el positivo es el primer terminal, ¿no? Siempre el positivo es el primer terminal. Ok, entonces, si este es el positivo, este sigue siendo positivo con respecto a quién, porque este es el mayor. ¿Con respecto a quién? Al colector. Entonces acá existe el colector, emisor, colector. ¿De acuerdo? El voltaje emisor-colector. ¿Por qué? Porque el positivo es E y se empieza con el positivo. Y por último, ahora estos dos son negativos. ¿Quién va a predominar? ¿Quién va a predominar?
el colector debería predominar. ¿Ah? Es que este es más negativo que este. Por más que este sea el material tipo N, este es más negativo que este. Como terminales. O sea, si yo mido el voltaje de esta forma, me va a salir un valor positivo. Si yo mido el voltaje de esta forma, me va a salir un valor negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? El voltaje base colector, ¿no? Estoy hablando en tres. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Vamos a entender hasta ahí? Ese es el sentido de corrientes y esos son la polaridad de los voltajes de un transistor. ¿Ah? Ese es el sentido de corrientes. Solo pon las hojas, no pongas esto. Pon las hojas también. Ahora, todo transistor tiene un HFE, que también se llama beta. Todo transistor tiene un HFE, que también se llama beta. Yo les puedo dar cualquiera de esos parámetros. Yo les puedo decir el HFE del transistor es tantos o el beta del transistor es tantos. ¿Por qué? Porque en la datasheet por lo general van a encontrar HFE. En la hoja técnica, más que beta van a encontrar HFE. Y tienen que saber que hace referencia a lo mismo. ¿Ya? Hace referencia a lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué leyes? No leyes, sino Para que subas nota, Ramiro. ¿quién rige al transistor? ¿Qué ecuaciones rigen al transistor? Para empezar, ¿cuál? Por básica. Que la corriente emisor es la suma de corriente de colector más la base. Que el voltaje colector emisor, a menos que le digan lo contrario, es 0,7. ¿Cuál es la otra? La corriente colector es igual a ¿quién? A la corriente base por beta, por el factor de ganancia. ¿No? Eso es una característica del transistor. Ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque un transistor, idealmente, o en un principio, fue creado con fines de amplificación. ¿Ah? Una de las aplicaciones principales del transistor es amplificar. Y a la hora que hablamos de amplificar, lo primero que se nos viene es audio. Y sí, podemos hacer un amplificador de audio. ¿De acuerdo? Un amplificador de audio con transistor. Entonces, a partir de estas dos, ¿yo qué podría decir? Porque eso lo van a ver en los libros. ¿Qué van a decir? IE es igual a IB por beta más 1, ¿no? O 1 más beta, como quieran verlo. Al final es lo de menos. ¿Sí? IE es igual a IB por beta más 1. ¿Ah? Y hay un tercer parámetro que es alfa. O perdón, ¿cómo se llama esta? ¿Alfa está bien? Sí. Ok, alfa, que es IC sobre IE. IC sobre IE. ¿Qué significa? Que sería que IB por beta sobre IB por beta más 1, ¿no? O sea, ¿qué sería igual? A beta sobre beta más 1. ¿De acuerdo? Si no les dan el parámetro HFE o beta, les pueden dar el parámetro alfa. A partir del parámetro alfa yo puedo calcular el beta. ¿De acuerdo? Esto solamente para diseño. Solo para diseño. Lo usan en análisis de bajos puntos. Solo para diseño. IC es prácticamente IE. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es IB? Muy chiquito.
B, la corriente de base está alrededor de los mili o microamperes. Entonces, como es una corriente tan chiquita, yo puedo decir que la corriente de colector es igual a ¿qué? A la corriente emisor. Eso solamente lo vamos a hacer para diseño, porque eso simplifica mucho la vida. Pero en análisis vamos a usar la exactitud. En los libros, en todos los libros, aplican esto. Entonces las respuestas que ustedes vayan a calcular con respecto a los libros van a diferir un poco. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos consideran esto. Esto simplifica mucho también el análisis, ¿no? ¿No? Pero nosotros vamos a analizarlo de manera exacta. Ok, muchachos, dudas hasta aquí. 4.30, creo. Sí, con 4.30. De 4.30, sí, ese es mecánico. ¿Alguna duda? ¿No? Yo tampoco. Perfecto, sigamos. Tenemos 2 horas hoy día, ¿no? Puedo borrar, ¿no? Ok. No importa cómo ponga el transistor, ustedes tienen que reconocer los terminales. Los emisores. Emisor y colector. Ok. Ok, el primer transistor, ¿de qué tipo es? Es PNP. PNP. ¿De acuerdo? Del tipo PNP. El terminal 2, ¿cuál es? NP. El conector. No, el conector, la base. Terminal 3. ¿De acuerdo? En este, ¿qué tipo es? Este es PNP. NP. Este es NP. ¿De acuerdo? El terminal 1, ¿qué es? El conector 2, emisor 3, la base. ¿De acuerdo? ¿Este transistor de qué tipo es? PNP. Ah, no, NP. El terminal 1, Porque sabe. colector 2, base 3, emisor. Este es N. Y por último, este es un NPN. NPN 1, colector 2, Base y emisor. O sea, yo puedo dibujar el transistor como mejor me parece. No tiene, lo que tengo que identificar es, en todo caso, la flecha donde apunta para saber de qué tipo es, la flecha cuál es y cuál es el terminal común, ¿no? Y el colector sale por descarte. ¿Vamos bien? ¿Muchachos? Perfecto. Ok, vean. Vean.
El transistor, esa es su curva característica. Pero ¿cómo que esa es su curva característica si veo 5 dibujos distintos? ¿De acuerdo? Veo 5 dibujos distintos. Correcto. El transistor hace las veces de amplificador. ¿De acuerdo? El transistor hace las veces de amplificador. ¿Qué significa? Que a mayor corriente de base, ¿sí? ¿Qué hay? Mayor corriente de colector. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto de manera real? Funciona con una recta de carga. Es decir, yo tengo acá un IC máximo y tengo acá ¿qué? Un VCE máximo. O sea, no puedo llegar más que eso. ¿De acuerdo? No puedo llegar más que eso. Entonces, entre estas dos se traza una recta. Y los puntos de trabajo son estos. Siendo el adecuado el que esté en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este punto de trabajo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Un voltaje colector emisor que grande, cercano al máximo, pero una corriente colector pequeña. La potencia, que es igual, V por I. Entonces, acá tengo alto voltaje, pero poca corriente. En el Q2, ¿qué tendría? Un voltaje. He perdido voltaje, pero he ganado corriente. En cambio, acá en el Q5, ¿qué tengo? Poco voltaje, pero alta corriente. Entonces, lo normal es que compensar mi voltaje y mi corriente para tener una potencia máxima, ¿no? Compensar mi voltaje y mi corriente para tener una potencia máxima. Esto sería, por decirlo así, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. La Q mayúscula, solamente estoy usando la Q mayúscula para diferenciarlo, que es mi parámetro de máxima excursión, es decir, donde mejor trabaja el transistor. Donde mejor trabaja el transistor. ¿No? ¿Por qué? Porque compenso voltaje con corriente y así obtengo la mayor potencia. Esta zona se llama zona activa. En esta zona activa o en esta región activa, ¿cómo funciona el transistor? Como un amplificador. ¿Ya? Amplificador está no del todo bien dicho. ¿Por qué? Porque no solamente amplificar, ¿qué quiere decir? A la hora que ustedes escuchan el término amplificar o amplificador, ¿qué quiere decir? Aumentar, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes conectan su celular, o sea, de manera física o inalámbrica, a la radio de su casa. La radio hace las veces de amplificador, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ponen su celular al máximo volumen, lo pueden escuchar ustedes en un entorno cercano. En cambio, si lo conectan al equipo de la casa y le suben el volumen al equipo de la casa, se va a escuchar en toda la cuadra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero así como puedo subirle el volumen, ¿qué puedo hacer? O sea, por más que el celular, entre comillas, está a todo volumen, yo a la hora que le quito todo el volumen al equipo, ¿qué se escucha? Nada. ¿De acuerdo? No se escucha nada. Cuando yo reduzco una señal, porque el término amplificador engloba eso, aumentar y reducir, pero no es técnicamente correcto. El tecnicismo me dice que amplificar es aumentar, reducir es, ¿cómo se llama cuando reduzco una señal? Técnicamente hablando. Aumentar, ya les he dicho, es amplificar. Reducir, atenuar. Atenuar una señal. El tecnicismo es atenuar. ¿Qué significa? Hacer que la señal de entrada, que la señal de salida sea más pequeña que la señal de entrada. ¿Qué significa? Le estoy atenuando.
¿De acuerdo? Entonces, en la zona activa del transistor yo puedo amplificar o atenuar mis señales. ¿De acuerdo? Yo puedo amplificar o atenuar mis señales. Muy bien. Pero existen otras dos regiones importantes. ¿Cuáles son? Es esta región y esta región. ¿De acuerdo? Son esas regiones. Vean. ¿Perdón? Ahora lo vemos. Las dos regiones son, miren, presten atención muchachos, porque esta parte es un poquito confusa. Acá que tengo el voltaje colector emisor máximo. Ya, vámonos al otro lado entonces. Acá que tengo la corriente máxima. Y acá, ¿qué sería la corriente máxima? El voltaje colector emisor. 0. ¿Cómo puedo tener un voltaje igual a 0? ¿Cómo el voltaje colector emisor? ¿Cómo el voltaje colector emisor puede ser 0 voltios? Porque entre el colector y el emisor, ¿qué habría? ¿Qué sería? ¿Ah? Sería un cortocircuito. O sea, es como que yo lo estoy uniendo. ¿De acuerdo? Es como que yo lo estoy uniendo. Entonces, si yo tengo esto, yo hago esto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el voltaje colector emisor? ¿Qué sería? 0. ¿Y esta corriente de colector qué pasa? Pasa en su totalidad. Por eso tengo corriente colector máxima y voltaje colector emisor 0. Entonces, a esta región se le llama región de saturación. ¿Por qué? Porque saturo a mi transistor. Lo he saturado de tal manera que funciona como un cortocircuito, como un cambio. En cambio, si yo tengo esto, ¿qué corriente dice que pasa por acá? 0. Significa, si no, para que no pase corriente, ¿qué tendría que ser? Un circuito abierto. Y entonces el voltaje colector emisor va a ser el máximo, porque esto va a estar conectado a una fuente y esto a tierra. Entonces, ¿qué estaría viendo? El voltaje en la fuente. Por eso es el voltaje máximo. ¿Y qué corriente tiene? 0. A eso se le llama región de corte. ¿Ya? Una analogía. Ayer se fueron a una fiesta y se metieron una bombaza. ¿Ya? Ok, ¿qué están? Muertos, ¿no? Están desmayados de la bomba que se metieron. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quieren? El corte, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué piden? Ni bien se despiertan, le escriben a sus amigos y ¿qué dicen? Vamos a cortar, ¿no? La región de corte. ¿De acuerdo? Entonces, la que está abajo es la región de corte. Entonces, esta hace las veces de un circuito ¿qué? Abierto. Esta hace las veces de un circuito cerrado. Si estoy hablando de un circuito abierto y de un circuito cerrado, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué se refiere? ¿Un circuito abierto o un circuito cerrado? A un switch, a un interruptor. ¿Ya? Teóricamente o técnicamente hablando, eso es un conmutador que conmuta. Entonces, el transistor puede funcionar como un amplificador o como un conmutador eléctrico. ¿Cuál es el beneficio de un conmutador eléctrico? ¿Cuál es el beneficio de un conmutador eléctrico? Un conmutador mecánico es esto, ¿no? Es esto. Yo aplico la mecánica para cambiar. Es más, puedo hacer esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces en un segundo
segundo podría prender y apagar ese conmutador. En el mejor de los casos, entre 5 a 10 veces. Prender y apagar en un segundo. ¿De acuerdo? De manera mecánica. De manera electrónica, cientos o miles de veces. En un segundo. Cientos o miles de veces. O sea, un beneficio de un conmutador electrónico, ¿cuál es? La velocidad. ¿Por qué? Porque los dimers, ¿no? Eso lo van a hacer en electrónica de potencia. ¿Qué es el dimer? Cuando yo controlo la intensidad de la luz, de las luces incandescentes, porque en los LEDs no se puede, ¿no? De las luces incandescentes, o sea, estas casas en las que vas y con una perilla haces que exista más o menos luz, ya. Eso se hace con un conmutador. O sea, hago que prenda y apague, no al 100% de la onda, sino al 20, al 30, al 50, al 80%, aumentando o disminuyendo el tema de luz que quiero. ¿De acuerdo? Pero como les digo, eso lo van a ver en electrónica de potencia. ¿Están en qué año? Tercero, el próximo año. Lo ven en octavo. ¿De acuerdo? Lo ven en octavo. Entonces, ¿cuál es otro beneficio del computador electrónico en función o en comparación al computador mecánico? El desgaste. Principalmente el desgaste. Un computador mecánico tendrá probablemente unos, vamos a ser exagerados, unos 5.000 ciclos de conmutación. O sea, puedo 5.000 veces prenderlo y apagarlo. ¿Ya? Y a partir de eso empieza a fallar. Alguna vez en la casa han visto, ¿no? Estamos así y no prende. Y hay que estar chacándolo o haciendo cosas por el estilo para que prenda. ¿Por qué? Porque se desgasta. Pues. Porque se desgasta el conmutador. O sea, tiene un ciclo de vida. En cambio, el conmutador electrónico no tiene 5.000 ciclos. Tendrá 20, 40 o 50.000 ciclos, ¿no? De prendido y apagado. ¿Por qué? Porque su vida, o sea, no existe ese desgaste, esa fricción, ese desgaste mecánico propiamente dicho, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, una aplicación principal también es el desgaste. ¿Dudas? ¿Dudas? A distintas cantidades de corriente de luz. ¿Por qué? Porque IC a qué es igual, muchachos, IC a qué es igual, IB por beta. Cuando IB es 1 miliampere, ¿cuánto hay? Digamos, 1 ampere en C. Cuando IB2 es más arriba, son 2 miliamperes, habrá 2 amperes. Así sucesivamente. O sea, es para cada IB un punto de trabajo distinto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí, muchachos? Y en potencia se hacen cosas, bueno, más o menos interesantes. Yo cuando llevaba el curso, por ejemplo, en prácticas, los controles activos de los televisores, ¿se acuerdan? Eran del tipo infrarrojo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenías que apuntarle al televisor. Si se te cruzaba alguien, no servía, tenías que estar en este plano, ¿de acuerdo? Los de hoy son tipo radiofrecuencia, son Wi-Fi, ¿no? Es una señal inalámbrica con mayor alcance, ¿de acuerdo? Pero estos infrarrojos, por ejemplo, yo con los alumnos de hace 4 o 5 años que consiguieron estos controlcitos, el infrarrojo te manda que cuando aprietas un botón, te manda un pulso, ¿no? A distintas frecuencias, ¿de acuerdo? Como un PWM, casi como un PWM. Entonces, ¿qué hacías? Ponías un sensor infrarrojo en el interruptor, buscabas la tachín del control, buscabas el power, o sea, lo dejabas así, estaba prendido, y con el control prendías o apagabas, y con el más o el menos hacías que suba o baje la intensidad, ¿no? Cosa que ahora se puede hacer también con tipo Wi-Fi, tipo Bluetooth, ¿no? ¿De acuerdo? O sea,
cositas interesantes como que para que practiquen en casa, ¿no? En su cuarto, porque si le malogran la sala a la mamá, ahí hay problemas, ¿de acuerdo? Y peor si se meten en la cocina, ¿verdad? Entonces, dudas hasta aquí, muchachos. ¿No? ¿No? ¿Todo simple? Ok, ¿puedo borrar? Existen tres configuraciones, ¿de acuerdo? Existen tres configuraciones. ¿No? Existen tres configuraciones. A partir de ahora yo voy a trabajar casi todo en transistores NPN. PNP es lo mismo, pero en sentidos contrarios. ¿De acuerdo? En sentidos contrarios. Ok, una forma fácil de recordar cuál es la configuración. ¿Por qué? Porque cuando yo les diga diseñen, les voy a decir diseñen en colector común, en base común, en emisor común. ¿De acuerdo? ¿Quién manda? ¿Quién manda? La base. El mayor es el emisor, pero ¿quién manda? La base. ¿No? Nuestro hermanito menor manda. Entonces puede entrar por base. ¿De acuerdo? Puede entrar por base. Si entra por base tiene que salir o por colector o por emisor. Entonces, si sale por colector, ¿quién es el que no participa? El emisor. Entonces, para no raciarlo, se llama emisor común. Esa es la configuración emisor común. ¿Ah? Estas son configuraciones. Configuraciones. Entonces, si sale por el colector, significa que también podría salir por el emisor. Pero ¿por dónde debería ingresar? ¿Quién manda? La base. La base manda. Entonces, ya no sale por colector. ¿Por dónde sale? Por emisor. Por lo tanto, esta sería una configuración colector común, ¿no? Para no raciar al que no estamos usando. ¿De acuerdo? O sea, el que no participa lleva el nombre. Por último, si tengo emisor común y tengo colector común, debería tener ¿qué? Base común. Entonces, ¿qué significa? Que la base no participa, ¿no? Porque lleva el nombre de quien no participa. En este caso, si no está el hermano menor, ¿quién manda? El hermano mayor. Entonces, ¿por dónde entra? Entra por el emisor y sale por el colector, ¿no? La ley de la vida, muchachos. Nos guste o no. Los que tienen 3 hermanos, ¿ah? Lo sabrán. Con mayor razón, siempre manda el menor sobre los otros 5. Por lo menos a la hora que hay que decidir algo en familia. ¿No? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Yo no soy mucho, no me gusta, esto sí, van a tener que aprendérselo un poquito de memoria, ¿no? Porque las polarizaciones sí nunca le encontré una analogía, por decirlo de alguna manera. ¿No?
vamos a hablar de polarización ahora. Esto es configuración, vamos a hablar de polarización. La primera polarización va a ser la polarización fija. Polarización fija. ¿Ya? La polarización fija tiene el siguiente circuito. ¿Ya? La polarización fija tiene el siguiente esquema. Ok, y ahora sí empezamos a analizar ya los transistores. ¿Ah? Empezamos a analizar ya los transistores. 2:30, 4:30, ¿no? Vamos avanzando bastante rápido. Ok. Para el primero o máximo los dos primeros ejercicios lo voy a hacer de esta forma para que se entienda. El resto ya lo hago de frente. Tanto esta resistencia como esta, ¿dónde está conectada? Una fuente llamada VCC. Entonces es como que yo tenga este dibujo. Ahí está mi resistencia base, aquí está mi resistencia colector. ¿Vamos bien? Hasta ahí es el mismo circuito, ¿vamos bien? ¿Sí? Es exactamente el mismo. Solo para entenderlo, por esta vez voy a partir la fuente. Es como si tuviese acá ¿qué? VCC y acá VCC. Y es más, para que sea un poquito, ¿ya? Para que sea un poquito, es como si tuviese esto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Claro. O sea, es lo mismo. Es su equivalente. ¿De acuerdo? ¿Me hago entender? O sea, hace un rato dije que esto era como tenerlo así, ¿no? VCC, mi resistencia, mi transistor, el VCC acá. O sea, este VCC lo he hecho como si fueran dos fuentes en vez de una. Y en vez de dibujarlo de esta manera, le he dibujado de esta. Porque esta es una fuente positiva, ¿no? Al ser una fuente positiva, ¿qué significa? El negativo va a tierra. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuántas mallas hay? Esto será mi malla 1 y esto será mi malla 2. ¿De acuerdo? Esto será mi malla 2. Solo en este ejercicio lo hago, así que presten atención. ¿Eh? Voy a dibujar todas las corrientes y todos los voltajes. Por acá, ¿quién viene? Hacia... ¿Entra o sale? Entra, ¿quién? La corriente colector. Por acá la corriente base y por acá sale la corriente de mesas. Aquí ¿qué hay? Un voltaje base emisor, ¿no es cierto? Si es base emisor, estoy entendiendo que la base es el positivo, ¿de acuerdo? Entonces hay un voltaje base emisor y aquí hay un voltaje colector emisor, o sea, de este tipo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Este no, porque no lo estoy analizando como esta malla, ¿no? Que podría analizarlo, pero es redundante. ¿De acuerdo? Entonces, primera ecuación, ¿yo qué diría? Menos VCC más el voltaje de la resistencia de base, el voltaje de la resistencia de base más voltaje base emisor igual a... ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría? Menos VCC más el voltaje de esta resistencia de base, ¿a quién es igual? A RB, ¿por quién?
por la corriente, pero esta corriente I es que la corriente base o no es la misma. Esta corriente no recorre todo esto. En serie, ¿qué es lo mismo? La corriente. En paralelo, ¿qué es lo mismo? El voltaje. Entonces, en vez de decir I, ¿qué voy a decir? IB. Más voltaje base emisor. Esto es igual a 0. Por lo general, todo es dato. Esto es dato, esto es dato. Y esto, si no es dato, ¿cuánto es? 0,7. Entonces, de acá, ¿a quién saco? A IB. De ahí debería despejar a la corriente de base. ¿Me hago entender? Ok, de la segunda malla. Esta es mi primera malla. De mi segunda malla, ¿yo qué digo? ¿Qué voy a decir? Menos VCC más, porque esto sería así, ¿no? Yo le doy la polaridad de acuerdo al sentido de corriente. Más que el voltaje de la resistencia colector más el voltaje colector emisor igual a 0. Como les digo, esto debería ser dato, esto debería ser dato, esto si no es dato, saben que es 0,7. Entonces la única variable ¿cuál es? IB. Acá, ¿qué voy a tener? Menos VCC más que RC por IC más voltaje colector emisor. Por lo general, esto es dato y esto es dato. Esto es variable y esto es variable. ¿Voy a poder solucionarlo? Entre comillas, no. Pero, si yo sé IB, automáticamente puedo saber IC. ¿No? Si yo sé IB, puedo saber el valor de IC. Entonces, de esta ecuación, ¿qué voy a obtener? El voltaje colector emisor. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Ok, cópienlo, les doy 2 minutos, les voy a dar valores y lo van a resolver. Son muy rápidos. Mañana Claro. tengo que repasar porque mañana Si acá hubiese una resistencia, se tiene que analizar este voltaje. Pero esa es otra polarización. Polarización fija no tiene resistencia en el emisor. Ya. Por eso les dije, este tema no tiene mucho que ver con diodos, ¿no? No necesita casi nada de base. ¿De acuerdo? Y es mucho más sencillo de analizarlo. ¿Por qué? Porque un diodo, que funcione o no funcione, cambia un circuito. Acá no. Es el mismo circuito siempre. Entonces este tema es papayita. ¿De acuerdo? Acá tienen que sacar 20, porque varios me den puntos. Ok. Ok. Dibujen este circuito. ¿Ah? Dibujen este circuito. En una hoja aparte. ¿Ah? En una hoja aparte. Y no miren mis ecuaciones, ¿ya? Muchachos, no las miren porque ustedes en el examen es evidente que no hay formulario. Y esto no es fórmula, estos son mallas. ¿Ya? Y es más, yo también me invento circuitos. ¿Ya? Así que hay que entender simplemente, ¿se ha entendido, no? Cómo he creado la ecuación. ¿Sí? Ok. Dibujen este circuito, muchachos.
Dibujen este circuito. ¿Ah? Dibujen este circuito. Como su profe es un ocioso, lo va a hacer sobre el circuito. ¿Ya? El profe es medio flojo. ¿Ya? Entonces, VSC igual a 12. Apunten esa información. VSC igual a 12. RB 240K. RB 240K. RC 2.2K. ¿Cuánto les dije? 12, ¿no? Beta 50. Calculen la corriente base, la corriente colector, la corriente emisor, el voltaje colector emisor, el voltaje colector base, el voltaje colector, el voltaje base, el voltaje emisor, el voltaje colector base. Calculen todo eso. Ahí tienen una pregunta a nivel 0. ¿Ah? Para ir empapándonos del tema. Una malla. Vueltas emisor. Si les doy un solo punto, se supone que es desde ese punto hacia tierra. De ese punto hacia tierra. Hoy día vamos a acabar súper temprano, ¿ya? No quiero expandirme, hacer más de lo debido porque con Esto es tierra, ¿no? la sección que tengo más tarde tengo 1 hora y media. ¿Este? Sí, sí, pues Entonces, tierra. si avanzo mucho más con ustedes, con ellos me voy a... Vamos a empezar a desfasar. ¿No? ¿Cómo se convierte esto? Sería lo mismo. Mañana volvemos a tener 2 horas, ¿no? 1 hora y media. Hora y media.